Ya nos había comentado usted, profesor, sobre las consecuencias de las decisiones del Banco de la República en materia de tasas de interés. Salió el pronóstico que usted había adelantado aquí en la mañana. Otra noticia importante, digo, tiene que ver con el Banco Agrario, que está reportando una cifra récord de utilidades por 779 mil millones de pesos en el 2021, y eso que ha habido dificultades en medio de la pandemia. También ha hecho un balance el Banco Agrario en materia de inclusión financiera en el crédito de fomento. Hablemos de esta noticia económica. Nos acompaña el presidente del Banco Agrario, Francisco José Mejía. Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Juan Manuel. Un gran saludo a usted, a su mesa de trabajo y a la audiencia de RCN. ¿Cómo se logró esa cifra de utilidades por 779 mil millones en el 2021? Pues mire, Juan Manuel, esta cifra se logró porque desde el día 1 que llegamos al Banco Agrario en el 2018, nos dedicamos a hacer unos cambios estructurales, porque el Banco Agrario traía unas tendencias negativas, tenía mala imagen, hay que decirlo. Había unas situaciones que unos intereses habían permeado la institución ajenos a su misión y eso estaba pasando en la cuenta de cobro al banco. Era urgente empezar un proceso de modernización tecnológica del banco. El riesgo de obsolescencia era inaceptable en el 2018, creo que era la última oportunidad que tenía el banco para hacerlo. Era el momento de hacer un ajuste en la estructura de costos del banco, en arraigar unos valores de transparencia, de total rechazo a cualquier situación de corrupción. Recuerdo que llevamos 22 denuncias penales a la Fiscalía por fraudes en el otorgamiento de créditos. En fin, toda una serie de cambios que en el 2019 se reflejaron también en un decreto presidencial de reestructuración del Banco Agrario. En ese momento eliminamos 213 posiciones de altos salarios que se han venido acumulando en los años anteriores en las oficinas en Bogotá y en las regionales, que no le agregaban ningún valor al banco. Y con esa plata que nos ahorramos, contratamos 415 asesores comerciales que hoy están desplegados especialmente en las veredas colombianas colocando crédito. Fue un conjunto de cambios que seguramente no tendremos el tiempo acá para explicarlo todo, pero eso, digamos, no se da de manera fortuita. Señor Mejía, estas utilidades abultadas que usted dice que son históricas, las más altas que ha dado el Banco Agrario, son utilidades que se explican, digamos, porque todo el sistema financiero está dando esas utilidades, ¿o es el Banco Agrario uno que se distingue del resto, en particular de los demás, porque da mayores utilidades frente, qué sé yo, el tamaño de la cartera, es de mayor rentabilidad frente al capital? Bueno, a ver, hay que explicar lo siguiente. Este año las utilidades del Banco Agrario fueron de 779 mil millones de pesos y eso tuvo un efecto y fue la reversión de provisiones del año 2020, digo este año, el año pasado, en el 2021, reversamos provisiones del año 2020, alrededor de unos 180 mil millones de pesos de provisiones. Si uno remueve ese efecto de las provisiones, quedarían las utilidades alrededor de 600 mil millones de pesos, pero hay que ver esto en retrospectiva y en perspectiva, y es que en el 2018, cuando recibimos el banco, las utilidades fueron de 245 mil millones de pesos. Es decir, casi que esas utilidades era lo que producía el portafolio de inversión del banco. Eso, por supuesto, pues reflejaba un desempeño muy pobre, y lo que hemos hecho en estos 3 años es más que duplicar las utilidades del Banco Agrario, repito, removiendo ese efecto contable de las provisiones. Yo no conozco todavía cifras de cierre de los demás bancos, no he visto esas publicaciones aún. Yo creería que pues hay un efecto de provisiones que va a generar unas utilidades adicionales en el año 2021, sí. pero habrá que esperar esos números. Señor Mejía, uno de los, digamos, de las quejas en general es que los créditos de los bancos van a los que tienen, a los grandes propietarios. Y en particular en el agro, ¿no? Y en particular en el agro. La pregunta es, en materia de crédito,
ha crecido el crédito a pequeños propietarios, a campesinos poseedores de tierra, porque dicen esa es una de las grandes fallas en el agro, que no son sujetos de crédito, como no son sujetos de crédito no pueden invertir, no pueden mejorar sus pequeñas empresas, en fin. ¿Ha crecido en términos de crédito para los pequeños y campesinos poseedores de tierra el crédito en el Banco Agrario o sigue concentrado en los grandes terratenientes? No. Por supuesto que sí ha crecido y le voy a dar unas cifras. Nosotros el año pasado colocamos una cifra histórica en el sector agropecuario de 4.7 billones de pesos. De esos 4.7 billones, 3.9 billones se fueron para pequeños y medianos productores agropecuarios. Y de esos 3.9, 2.9 para pequeños productores agropecuarios. El crecimiento en pequeños fue arriba del 23%. Y el crecimiento entre pequeños y medianos fue del 17%. Estas son cifras históricas. Incluimos en un producto de crédito a 79,000 pequeños nuevos productores el año pasado. Esa es la cifra de lejos más alta de inclusión financiera que ha mostrado el banco. Y todo esto tiene que ver con los cambios que hemos hecho en el Banco Agrario, porque cuando uno tiene una organización que es mucho más profesional, que está dedicada a su misión institucional, puede hacer mejor el conocimiento del cliente y puede asumir más riesgo. El Banco Agrario en el 2018 ya no asumía riesgo porque había todo un problema de desconfianza dentro de la organización. Le cuento, por ejemplo, que en ese entonces había 55 oficinas en la costa atlántica que les habían cerrado el crédito porque tenían un problema de fraudes de crédito inmenso y la solución que encontraron fue cerrar el crédito. Obviamente la solución no es esa, la solución era hacer los cambios de fondo que se hicieron. Y mire, le doy un ejemplo de cómo estamos asumiendo más riesgo. Para que un joven tuviera un crédito en el Banco Agrario, un joven rural, era prácticamente imposible. Le pedían un codeudor, le decían que tenían que tener experiencia o una garantía en otros bancos o una garantía. El año pasado desembolsamos 300,000 millones de pesos en jóvenes. Es una cifra histórica, ya no se les pide ni codeudor ni garantía. Eso sí, un asesor comercial del banco visita su predio, su proyecto y hace un análisis adecuado. Sí. Señor Mejía, una última pregunta. Esa plata, esas utilidades abultadas, usualmente, usted me corregirá, en el pasado lo que hacía el Banco Agrario era que se la transfería a la nación, esas utilidades. ¿Que usted va a tratar de pelear que las dejen en el banco de pronto para ampliar la cartera de crédito o de pronto para incluso conceder algún tipo de beneficio en menores tasas de interés, a compartir algún tipo de costos de seguros o de generar garantías, algún tipo de beneficio para los productores del sector agropecuario, o eso es pelea perdida? ¿El Minhacienda siempre se queda con eso? No, a ver, le cuento. Este año, las utilidades del 2021, por una única vez, el Congreso, en el proyecto de ley de insumos agropecuarios, aprobó que el 10% se fueran a fortalecer ese fondo de insumos agropecuarios, con el cual le vamos a aliviar, a mitigar un poco los costos de los insumos a los pequeños productores. Eso es un 10%. Y el otro 90%, yo creo que sí hay espacio para que nuestro accionista, que es el Ministerio de Hacienda, pues pueda tener esa distribución de dividendos para el presupuesto nacional, porque el Banco Agrario tiene suficiente solvencia, precisamente por las utilidades que hemos venido acumulando en los últimos años. El Banco Agrario en este momento repartiendo, por decirle algo, $500 millones de pesos y quedándose con el excedente, tiene suficiente solvencia para seguir desarrollando y el plan de negocios y el plan de colocación en crédito de fomento sin ningún problema. Registramos esta noticia, el Banco Agrario cifra récord de utilidades por 779,000 millones en el 2021. Es bien importante en materia económica esta información. Señor Mejía, gracias por acompañarnos. A ustedes, y simplemente quisiera hacer una reflexión rápida. Hombre, estas transformaciones institucionales no son noticia. Uno ve en estas vísperas de elecciones a muchos grupos tratando de desacreditar el gobierno y sobre desacreditarlo, pues obtener réditos políticos, pero a mí sí me parece importante que como sociedad seamos capaces de valorar lo bueno que se hace. No solamente porque es injusto con el gobierno del presidente Duque ese descrédito que muchos tratan de hacer con narrativas falsas, sino porque como sociedad nos conviene
valorar lo bueno para preservarlo y proyectarlo en el futuro. Él es Francisco Mejía, el presidente del Banco Agrario, banco estatal. Sí, es un banco estatal, es un banco público, propiedad de la nación, y fíjese que ese último punto que mencionaba el señor Mejía, yo diría que eso se puede aplicar a todas las empresas estatales, a muchos gobiernos, tanto el gobierno nacional como gobiernos locales. Hay importantes empresas de propiedad pública en Medellín, en Antioquia, en el Caribe, en muchas ciudades pequeñas y grandes, acá mismo en Bogotá, pero también propiedad de la nación, que han sido bien manejadas, y en eso yo creo que Colombia tiene una gran diferencia con muchos otros países de América Latina, por ejemplo, frente a Brasil o México. Mire usted el caso, por ejemplo, de Ecopetrol. Ese gobierno corporativo es lo que hace, un gobierno que muchas veces tiene independencia, es lo que hace que las empresas públicas sean estables, sostenibles. Y eso sobre todo pasa cuando son empresas que no se meten en sectores de alto riesgo, donde se puede perder la plata fácil, como el sector financiero, el de transporte, infraestructura, transporte de gas, producción de petróleo, que son empresas, digo, de bajo riesgo muchas veces.